Muy buenos días, nuevamente gracias por sintonizarnos, por recibirnos en sus hogares. Agradecemos como todos los sábados a California Medios, a Rubén Amadisca que está atrás en controles. Don Emilio, profe, muy buenos días. Muy buenos días, profe. Y pues ahora que nos enteramos que nos mudamos de casa, ya estamos en el número canal 86. Estamos acostumbrados al 154 y así lo divulgábamos, pero ahora ya estamos en por cable, ya sea Cable Más o Easy, que son por donde se transmite, en Tecate, Tijuana y Mexicali, si no me equivoco, y en Ensenada, en el canal 86, en Mexicali, ahorita lo investigaremos en cuál es en el que estamos, en el que nos transmite, ¿no? Y en Colón Echeverría creo que es canal 3, a menos que lo hayan cambiado, pero vamos a investigar bien para dar así. Lo que sí que claro es que en Tecate, Tijuana y Ensenada es canal 86. Ahí estamos, pues a partir, creo que desde el sábado pasado, no sé, ya estamos en este nuevo canal, ¿no? De California Medios, desde luego. Bueno, dicho eso, para luego hacerla, no seguir anunciando que estamos en el otro canal, bueno, el día de ahora nos comentaba el profe hace algunos días que en Tecate, así como en Tijuana, existe una página en Facebook que se llama El Viejo Tecate, sí, ¿no? Y que igual que en Tijuana suben fotografías, anécdotas, etcétera. Y al parecer últimamente, en estas últimas semanas, ha agarrado revuelo hablar sobre ciertos personajes de la ciudad que en su momento por aquí deambularon, estuvieron y se hicieron conocidos por una u otra razón, ¿no? Entonces, pues nos gustó la idea de en esta ocasión retomar esta idea de los personajes y bueno, pues a ver de cuáles nos acordamos, desde los que actualmente recorren nuestras ciudades hasta quizá los que nos ha tocado leer solamente sobre ellos, ¿no? O en mi caso, quizá a don Emilio y al profe pues les tocaría así tal vez conocerlos un poco, ¿no? Entonces pues hablaremos de estos personajes icónicos de la ciudad de aquí o del pueblo de Tecate, ¿no? Entonces que se han quedado en la memoria de algunas generaciones, por ejemplo, ¿no? Damos paso a empezar a hablar de estos personajes, a ver quién se acuerda de los primeros. ¿Quién dice pues yo? Aquí Emilio. Bueno, quiero comentarles que cuando yo inicio en Tecate, pues mis primeros pininos aquí, hago la aclaración, ¿verdad? Yo ya hace muchos años atrás, antes de llegar yo a este pueblo, pues me di a la tarea también de trabajar y recordar y reconocer ese caminar de aquellos hombres pintorescos de nuestros pueblos, ¿no? Yo creo que no hay un rincón de nuestra República Mexicana donde no exista alguien que se distinga muy diferente a los demás. Y ese personaje siempre va a ser bien visto. Yo me acuerdo, y voy a traer a la memoria, que no es personaje de Tecate, pero me doy cuenta que en nuestra tierra había un tal señor que se llamaba Napoleón, Manuel Napoleón. Era un hombre con rasgos afrancesados, unos ojos azules, muy blanco el hombre. Por cierto, en la época revolucionaria, por ahí fue lastimado y siempre arrastraba una pierna. Y bueno, es en cuanto a ese personaje. Luego llegan otros que de una manera u otra buscan la manera de vivir, tocando la flauta, y en fin, recordar eso de mi tierra, pues es agradable, ¿verdad? Porque ya escribí un poquito sobre ello, por allá. Pero ¿qué pasa en Tecate? ¿Qué es lo que nos llama la atención de Tecate? Miren, esos personajes que aparentemente los vemos pasar, deambular, caminar de un lado a otro, serios, cabizbajos, tienen un material, un capital, por decirlo así, de su vida anterior, algunos, donde no mostraban lo que cuando se convierten en personaje es otra personalidad. Aquí el asunto es por qué se convierten en personajes, ¿no? Es decir, como usted dice, en todas las ciudades, en todos los poblados surgen ese tipo de personajes, o los hay.
Pero bueno, la pregunta sería, ¿por qué se vuelven personajes? ¿Por qué se vuelven reconocidos por buena parte de la comunidad? ¿Y por qué son, reconocidos? Algunos de ellos muy apreciados, ¿no? Pero por lo menos se vuelven un ícono de la ciudad, ¿no? Así es. Y yo creo que básicamente son estos personajes que por algo son distintos al resto, a lo común, ¿no? Sí, inclusive yo quiero traer a la memoria a Anselmo Cota. Quiero decirles que yo creo que nadie, a menos que a lo mejor ni los familiares se acuerdan cómo se llamaba Anselmo. Es Anselmo Manrubio Cota. Manrubio. Pues yo conozco por Manrubio una planta medicinal, pero ese es el nombre verdadero de él. Pero Manrubio es nombre. No, pues sí, no, Manrubio Cota Paredes. Okay. Dice Anselmo Manrubio Cota Paredes. Válgame ¿sí? Dios. Eso es, cosa curiosa, cuando de Anselmo escribo, fue el primer personaje que escribí allá en el 2003, ¿sí? Es cuando yo inicio esa página, ¿verdad?, histórica de Tecate. Pues yo simplemente fueron trabajos de entrevistas, después ya no tanto, tuve que irme a investigar. ¿Pero quién era Anselmo, pues? Anselmo Cota Paredes es un personaje que se distinguió aquí en Tecate, así como ustedes dicen, se distingue de los demás. Anselmo deambulaba en las calles de Tecate, pero tenía muchas amistades. Y uno de lo que él sobresale y se distingue de los demás es que él siempre anheló ser policía. Anheló ser policía. Y quiero decirles que observar un personaje, de veras no saben cuánto se puede hablar de él. De veras. Anselmo, comparado, y discúlpenme, pero hay que... No vaya a llorar, don Emilio, no voy a llorar. No, que me disculpen los policías, porque hay una cosa muy importante. Ese hombre, no había un día de clases, ahí de la Padre Aquino, en esa esquina, ¿verdad?, que llegan a la Avenida Juárez, no había una mañana o una tarde, bueno, tal vez exagere, pero siempre lo veías tú ahí, con su silbato y su pistola de plástico, porque era de plástico. Llegué a tener esa pistola en mi casa y el silbato por mucho tiempo, que me lo prestaba precisamente después de su trágica muerte, ¿verdad? Entonces todo eso tuve que rescatar este personaje, después regresó su equipo de trabajo de Anselmo, ¿no? Pero era de plástico, era como una escuadra, y con su silbato él se paraba, no en la esquina, en el centro. En vez de en la esquina, echar su silbatazo, para aquel entonces no había semáforos. Y le daba el paso a todos los niños. Y si alguien se quería parar, le listo, cuidado, con mucha energía, lo paraba. ¿Sí? Sabía lo que hacía, eso hay que entenderlo. Pues todo eso el pueblo fue conociéndolo como un hombre que se distinguió muy diferente a los demás. Yo quiero decir que entonces se distinguió, yo no lo conocí, ya me había usted sí comentado algo sobre el personaje, y entiendo que era un personaje que pues se dio a conocer por esta parte del apoyo, digamos, pues de ejercer de alguna manera el rol de policía, aunque la gente sabía que no era policía, pero de alguna manera, por verlo gracioso, lo respetaban y le hacían caso, ¿no? Porque me dice de los niños, ¿no? Inclusive, y hacía ahí todas las señales, todo lo que debe ser un servidor público, ¿no? En eso de los policías. Inclusive hay algo interesantísimo. El que lee, pues otro personaje, pero curiosamente... ¿Fueron contemporáneos o no? Sí, eran contemporáneos. Es más, fíjese que por ahí un trabajo que publicamos,
hay unos que le dejan el trono al otro, así va, pero hay contemporáneos, hay contemporáneos. Entonces me acuerdo yo de algunas anécdotas, tiene muchas, yo creo que la gente se nos que ha tenido ahorita, que están mirando este programa, recordarán muchas. Sí, es difícil que un investigador, un historiador, tenga todo lo que es histórico, ¿no? Definitivamente son cosas, son pequeñas piezas de un rompecabezas que lo vamos armando de acuerdo a cómo se van dando las cosas en la investigación. Hay que entender que así es. Algunos estarán recordando otras anécdotas de Anselmo. Claro. Quiero yo dar a conocer dos, para mí, muy interesantes. Y bueno, recordar Anselmo, eso es una... Pero sí creo que aquí por el chiste es justamente las anécdotas, no creo que es hablar del personaje, es eso, hablar de las anécdotas. Sí, precisamente él era bajito de estatura, pero con una fuerza como de toro, ¿no? Porque precisamente le sale el toro, pero luego vamos a decir, ¿por qué lo del toro? Entonces resulta que Anselmo, pues el que él era más chaparrito, morenito, pues si quieren ustedes un poco desnutrido, mal comido, pero pues un personajazo también para el pueblo, era Alquelele. Y un día, pues era que dicen que había tiro por viaje, ¿no? Alquelele pues era de los aquellos personajes que se la llevaban en la vía tomando, con unos grandes personajes de Tecate también, ¿verdad? Que pues eso ya hasta que me den permiso de publicarlo, lo publicaré. Entonces resulta que él siempre cuidaba que hubiera orden en el centro. No, pues agarraba al Quelele y de aquí, como todo, de la parte del cuello por atrás, órale, al bote. ¿A poco sí? Se lo llevaba, ¿no? Y, órale, no, pero Anselmo, ¿yo qué te hago? No, usted, porque hablaba de una manera muy curiosa, usted anda borracho, vamos, al bote. En la vía pública. Sí, no, pero eran los del parque, gente que le daba vida al parque, pues hay que entenderlo así. Y luego resulta que pues ya lo soltaban, ¿qué le iban a hacer, no? Pero él cumplía con su deber. Una ocasión me platica precisamente gente de las primeras familias que llegaron aquí en 1850 y tantos, 60 y tantos, descendientes de esos primeros pobladores. Dice, fíjate que una vez el papá del señor Anselmo le gustaba tomar, y pues sucedió por ahí que también, cumpliendo con su deber, pues agarró al papá. Es una anécdota, se me hizo muy curioso. ¿A su propio papá? Sí, dice, bueno, lo agarra, también era para bajito su papá, yo me acuerdo de él también, lo conocí. Y al bote, mi amigo, oye, Anselmo, pero Anselmo dice, es tu papá, la ley es pareja. Ahí no había pareja, la ley es pareja. Y así pues, hasta hace un año o poquito más, me doy cuenta de su amor platónico. Ah, sí. Yo antes, mi primera participación fue en el periódico, fue precisamente sacar el personaje y el título de mi página ahí dice personajes de la ciudad. Era todo un personaje, así los publiqué. Ahora en estas publicaciones digo personajes pintorescos de mi pueblo, que viene siendo es lo mismo, ¿no? Pero ahí va. Y he publicado algunos, ¿no? Me quedan pendientes por publicar otros. Otra cosa muy interesante es que ese amor platónico de nuestro amigo Anselmo, me tocó mirar, pues ese asunto. Le decía una muchacha cuando era el drive-in 1230 del señor Aguilar, le decíamos el jefe de tránsito. Ahí tenía su drive-in, ¿no? Y también le perteneció a los hermanos Valencia, ahí donde está
pues donde está hay negocios por ahí, ¿verdad? Pero lo que viene siendo la calle Ortiz Rubio y la Portes Gil, en ese espacio estaba el drive-in 1230. ¿En qué calle? Ahí por la Juárez. ¿Ah, por la Juárez? Por la Juárez, sí. Subías con tu carro, tenía entrada y tenía salida, entonces estaba el restaurante ahí. Pedías tú en tu carro servicio, pues charolitas, se lo ponían ahí comías con tu compañero. Es enfrente de la terminal donde tenía el restaurante el Chilo Ortiz, boxeador, que tiene un terreno enfrente muy grande. No. Que ahora están unos retratos de artistas. Pues era ahí, en esa zona. Era. Pues de eso estoy hablando. Sí, ahí tenía su entrada y su salida. Entonces, y quedaba en una lomita. Entonces, así era. Entonces, ahí había una, enseguida de ese drive-in 1230, había una sala de belleza. Y pues había las muchachas de ahí, ¿no? Y había una bardita, se salían a esa bardita, y Anselmo se juntaba mucho, más bien lo invitaba mucho el Layo Herrera, un personaje de Layo Herrera que siempre le gustaba las carreras del cuarto de milla y traía buenos carros, ¿no? Y pues Anselmo se ponía bien tipo y iba en el carro y ponía recargado en el vidrio así, ¿no? Anselmo, ¿cómo estás, Anselmo? No los pelaba, ¿no? No los pelaba. Entonces, muy especial, muy especial Anselmo. Luego me acuerdo que una de las muchachas de esa sala de belleza le decía: Anselmo, ¿cómo te amo? Se quedaba así despolada, los ojitos, ¿sabes? Y luego decía: Anselmo, nomás un beso. Y ella de la barra arriba, y él chaparrito, pues ¿cuándo, no? Se quedaba así. Pues bájate. ¿De veras? Claro. Y ya después la raza estaba acá, ¿no? Era algo excelente nuestro amigo Anselmo, ¿no? La verdad me tocó conocerlo. Otra cosa de los presidentes municipales que le dieron, pues, de palabra, esos eran los guaruras de los buenos presidentes. Todos han sido buenos, unos de una manera y otros de otra, pero Anselmo era el guarura de don Arcadio Amaya Campa. ¿Sí? Él andaba siempre lo llevaba. Yo no me recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, al menos nunca observé que el señor Arcadio Amaya Campa haya traído un guarura. No me acuerdo. Y de muchos presidentes nunca vi yo guaruras. O guardias de seguridad, pues vamos a hablarlo de otra manera. Nunca lo vi. Pero, curiosamente, hay otra anécdota bueno, hay muchas, desde luego, ¿no? Estaban en un restaurante, La Mexicanita, porque habíamos dicho que le gustaba ser policía, y que en el periodo de don Arcadio Amaya Campa, pues yo siempre lo veía acompañado de Anselmo, y lo invitaba para todas partes, ¿no? Claro. Había momentos que por cuestiones de lo que representaba el señor Arcadio Amaya como presidente, bueno, pues no estaba Anselmo ahí entre las personalidades, pero siempre se le veía casi en la mayor de las ocasiones acompañarlo. Había un restaurante que se llamaba Carretera Mexicana y La Mexicanita. Entonces, pues un día fueron a comer por ahí, ¿verdad? Estaban comiendo, y como don Arcadio Amaya Campa era un hombre muy sano, pero llevado sin ofender a nadie, ¿no? Pues, bromas de esas que se dan entre personas muy conocidas de confianza. Entonces alguien por ahí le suelta una bromita al señor Arcadio Amaya Campa. Entonces no fue de buen gusto para Anselmo, y él, en su papel de policía y guardia de seguridad del señor presidente municipal, pues entonces dice: jefe, ¿la saco? No, Anselmo, no, dígame, jefe, ¿la saco? No, Anselmo, pues era bromas, pues.
Pero él, todo su papel como guardia de seguridad de la señora Maya Acampa, él se la creía y él siempre creyó haber sido policía, porque lo que él hacía con esos niños, el padre Quino de Rafael Ramírez, pues caray, pues hay que tenerlo en la memoria y que esa página de nuestra historia no se pierda. Precisamente por eso. Sí, como dice, personaje pintoresco, ¿no? Sí, así es. Y el que usted mencionaba también, que pues yo no lo conocí tampoco, pero que tuve la fortuna de leer ahí el textito que hizo el señor Peñalosa en su libro que publicó en los 50, en los 60, si no me 60, equivoco, ¿no? Sobre Ecos del Cuchumá, en donde habla de otro personaje que ya lo mencionó usted, que era el Quelele. Así es. ¿No? Que en realidad entiendo por lo que recuerdo la lectura que también era un personaje que, como usted dice, pues aficionado a las bebidas etílicas y que, pues, no decir sin oficio ni beneficio, porque oficio no tenía, pero sí hacía beneficio, ¿no? No, sí. Entonces, pues también deambulaba por las calles, principalmente el centro de la ciudad, y de alguna manera la manera de sacar algo de dinero pues era, entre otras cosas, vender periódico, ¿no? Así es. Que es por lo que lo van a reconocer o recordar con esta frase del Quelele, que es el que le va a poner el nombre. No sé, don Alfonso, usted sí conoce el nombre del personaje, yo honestamente lo desconozco. Fue difícil pues investigar de él, porque precisamente como son personas que aparentemente no componen nada en un pueblo, pero no. Lo que pasa es que no tuvimos en el tiempo, ¿verdad? Aquellos que ahora nos dedicamos a esto de la investigación, pues era otra época, eran otros los que tenían que haber hecho ese trabajo, pero sin embargo nunca lo hicieron. Es por donde se nos dificulta mucho conocer esas personalidades. Quiero decirles que yo lo tengo como Alfredo Varela. Alfredo Varela, por allá del estado de Coahuila, que también hago la aclaración, es un trabajo de la historia oral. Lo trabajé de esa manera y así está, así se publicó una vez y se vuelve a republicar ahora en el Heraldo de Baja California, para que no se pierda, vaya. Sí, claro. Para que no se pierda, quiero decirle que lo de Varela hay que ver, hay que tenerlo como, pues con mucho tacto, hay que manejar el nombre y el apellido de él. Se dice que el Quelele, por cierto, que hace días acabo de encontrar esa publicación, ya lo rastreo todo lo que publiqué antes. Entonces se dice que el Quelele llega del estado de Coahuila a Mexicali. Entonces su oficio siempre era el voceador, andar por las mañanas repartiendo el periódico, ¿no? La noticia del día. ¿Que en ese tiempo qué periódico podría haber sido? Parece que había, no me acuerdo, profe, algo tú me has comentado, qué periódico se publicaba en Mexicali. Por cierto, en esta publicación que hice del Quelele, no me acuerdo si el Reforma, no me acuerdo cómo qué periódicos había en Mexicali cuando. Bueno, en mi época, cuando yo andaba de voceador, estaba El Mexicano, sí, La Opinión, El Extra. En esa época el Extra salía en la tarde, era vespertino. Y pues eso. Ya después, me acuerdo en el 61, salió La Voz de la Frontera. Okay. Pero ya más moderno, ya con colores. Hablando de la época, creo yo que estamos de acuerdo con el profe en ese sentido, porque cuando yo llego a Tecate, yo llegué en 1961 y ya estaba aquí en Tecate. Quiere decir que en los 50 es cuando el Quelele cuando llega aquí. Sí, yo lo conocía ya en Mexicali, okay, el voceador en las calles. ¿Cómo trae Quelele? Precisamente es que ahora los voceadores están en un solo lugar. Pero en aquella época no, uno tenía que andar en los comercios, en las colonias. Así es. Sí. Okay. Entonces, hasta donde pude yo investigar del Quelele es que llega a Mexicali y precisamente por tanto carrerismo que iban y venían y todo eso él le tenía pánico a los carros.
¿sí? Y había que capotearlo, ¿no? Porque se pone en las calles a mitad de calle, como lo hacen algunos aquí en Tecate, a repartirlo, a venderlo, ¿no? Y todo eso por ahí, una ocasión que también lo publica precisamente el señor Peñalosa, da a conocer, y es cierto eso, es cierto, a mí fue una entrevista que le hice a unas personas y efectivamente eso fue lo que lo hizo cambiar de ciudad. Irse a Tecate. Sí, y se inicia a Tecate y siguió con su mismo oficio. Aquí en Tecate, muy temprana hora, ¿verdad? Él iba, en aquel entonces que le llamaban las camionetas, o los camiones que había en aquel entonces, llegaban ahí a la segunda terminal que hubo en Tecate oficialmente, ¿no? Que está ahí cerca del parque, que es una esquina, en ese perímetro donde está el Banco de Comercio, por eso, en esa zona. Entonces, lo conocí, sí, efectivamente, él era un hombre muy dedicado, muy temprano, como dicen, a curársela y a vender sus periódicos, precisamente para seguir con sus amistades, que era un gran grupo, ¿no? Con ellos se juntaba la burra, José Refugio Pérez, que era se llamaba la burra, José Refugio Pérez, luego estaba el Pisaquedito, Francisco Nova. Entonces, todos ellos me tocó conocerlos, ¿no? Entonces, el Pisaquedito era un hombre alto, pero caminaba así, muy especial. ¿Sí? Después le llamaban el Pisaquedito, ¿no? Tenía los pies planos. Pues yo no sé, pero era el Pisaquedito, ¿no? Y pues compañero de Quelele, y la burra tenía algo muy especial. Él vivía en la colonia Espinosa, y pues cuando se ponía, pues no, hasta atrás, como dicen, no, pues ya cuando se veía que andaba un poco tomado, él nunca caminaba de frente. Cuando se ponía, se iba en revés hasta su casa. Caramba. Por el centro. Es una de las características. Ese es el personaje de la burra, ¿sí? Se iba en reversa lo más que podía. Caminando para atrás. Eso está bueno, ¿no? Sí, se iba en reversa y es lo que... una de sus frases de la burra, que siempre hablaba del futuro. Decía, oye, fíjate que, oye, José Refugio, oye, José Refugio, eso, oye, o burra, ¿no? Decía, mañana, y mañana, todo era el mañana, y entonces quedó en el pueblo, muchos tal vez lo han de recordar, y dice, te preguntaba, oye, fíjate que vas a hacer esto, mañana, dijo la burra, y sí se quedó, mañana, dijo la burra, y sí, me tocó darle seguimiento también un poquito a lamentablemente quiero decirles que de José Refugio Pérez, así se llamó él, casi toda la familia murió, sus hijos murieron aquí en Tecate. No fue posible conocer más de él, pero sí sé dónde nació, es muy importante. Voy a rastrear un poquito más porque no he escrito de él, a lo mejor saco un articulito pequeño de él, ¿verdad? Para que la gente lo conozca, claro. Conozca algo de él. Él nació en la Córdoba, Michoacán. El Córdoba, Michoacán es unos kilómetros adelantito, unos 2 kilómetros de donde yo nací. Nunca me había dado cuenta que fue paisano, ¿no? Entonces merece también ser recordado. El Quelele tuvo eso, ¿verdad? De su vida transitoria aquí por Tecate, pues esa fue la frase y el nombre que se le dio allá en Mexicali, porque a eso pusieron el Quelele, sí. No aquí en Tecate. Una de las cosas... ¿Cómo trae Quelele? Sí, esa era su manera de decir que iba. Pero una de las cosas interesantes del Quelele es la siguiente. En aquel entonces era comandante Jesús Huerta, que muchas veces Jesús Huerta, que le decían mucho por el cojo, tenía un problema también en la pierna, pero él pasaba por la comandancia que estaba aquí cerca del parque, ¿no? Ahí donde está el registro civil y toda esa zona, ahí estaba la comandancia de policía,
y pasaba con sus periódicos en la mano y dice: murió el comandante Huerta, y pasaba, no, pues todos los vendía. Luego, cuando el comandante, oye, ¿qué le va a pasar? Viejo, quién sabe qué. Pero se inventaba personajes del pueblo, ¿sí? Eran personajes que muy conocidos. Esa era de la manera que él vendía sus periódicos, y ya después con el tiempo ya nadie se la creía. No, sí. Aquí dice, y nada de ni modo de borrarle, ¿no? Aquí dice, aunque no sabía leer ni escribir, parece, pero al revés, o como aquel que quiso lucirse, ¿no? Así era nuestro amigo Quelele, que tenía el periódico al revés, dice: descarrilamiento de un tren, pero tenía al revés. Pues detalles de esos, ¿no? Era el Quelele. Pues hay mucho más del Quelele, ¿verdad? Podríamos platicar un poco más, pero hay que darle el espacio a otros personajes. Un personaje que pues se recuerda mucho en Tecate, y que es distinto a estos personajes que hemos estado hablando, que son personajes atípicos, uh-huh, y que por alguna actividad o por algo que hicieron se les reconoce. En este caso, este personaje sale de esa categoría. Sin embargo, creo que es interesante. El famoso Pelachangos. Sí. Que en realidad es una persona, entiendo, que tenía su barbería ahí enfrente del parque. Uh-huh. Tenía sus jueguitos de futbolito. Además tenía sus regaderas. O sea, estaba muy bien equipado su barbería. Y él sí trabajaba, él sí estaba ahí puntual y cumplidor con la chamba. Además, estaba muy bien aclientado. Pero aquí lo curioso, o al menos a mí lo que me llamaba mucho la atención, que debo admitir que nunca fui a cortarme el cabello con él porque mi padre era peluquero, entonces no tuve la necesidad. Pero sí mi padre me platicaba de él porque fue con el que inició, donde mi padre se empezó a mezclar en este rollo, ¿no? Con el famoso Pelachango. Así es. Sí, famoso. Contaba mi padre que cuando él llega a Tecate, llega muy sucio por otro trabajo que tenía, y pues lo primero que hace es ir a cortarse el cabello y a darse un baño ahí con el Pelachango, ¿no? Y que después sale y se sienta enfrente de una banquita ahí en el parque y empieza a ver cómo pues el tipo estaba clientado, llegaban los clientes, les cortaba el pelo, y cómo en un día, en mediodía, pues hizo una buena cantidad. Pues mi papá estaba contándole cuántos llevaban, entonces cómo había sacado pues dinero en aquel tiempo, en poco tiempo. Y a lo que mi papá le llamaba la atención es que pues él venía de un trabajo, tenía que estar bajo el sol, muy amolado. Entonces le llama la atención que cuando entra a la peluquería ve a este personaje Pelachangos. Dice que eso sí, que tiene un genio, que era muy genio, ¿no? Pero que lo ve muy bien vestido, bañadito, limpio y muy tranquilo ahí. Corta y dice: pues mira, esta persona pues trabaja bajo, pues, o sea, techo, muy bien bañadito, bien cambiadito, y si uno ya tiene que andar batallando. Entonces eso fue lo que le llamó la atención. Entonces cuando le empieza a contar que cuántos cortes de pelo ya, pues echó esta cuenta y canijo, pues ya ganó tanto y aquí tranquilamente, ¿no? Entonces es como le surge a mi papá la idea de aprender a cortar el cabello, ¿no? Entonces se va con este personaje y le pide trabajo, ¿no? Entonces le pregunta a mi papá que qué sabe hacer. Le dice: papá, no, pues no sé nada. Dijo: mira, el bolero que estaba aquí se fue, ya tiene rato que no viene. ¿Qué te parece si agarras de bolero? ¿Sabes bolear? No, pues no sé. Dijo: que la canción no sabe hacer nada. Dice: mira, te voy a hacer una lista de qué necesitas para bolear, y ya que compres todo eso, vienes y yo te voy a enseñar, ¿no? Entonces sí, mi papá fue, compró lo que le pidió y va en su cajoncito, que era pues ahí de la barbería, y este personaje, el señor Pelachangos, que seguramente don Emilio se va a saber el nombre, yo la verdad no me lo sé. ¿Por qué se llama, bueno, le va a enseñar a bolear, ¿no? Dice mi papá que pues ahí estuvo como 2-3 días boleando. Sí. Y ya muy puntual llegaba mi papá y boleaba, y ahí lo que le caía, ¿no? Pero dice: pero yo estaba atento ahí, ojillo de chícharo, a ver cómo se cortaba el pelo, que era lo que a mi papá le interesaba. Entonces dice que para 2-3 días que tenía ahí, el señor fue supongo que a comer o algo. Le dijo: voy a comer,
te encargo aquí el changarro, ¿no? Ah, está bien. Pues sí, para la buena suerte que yo tenía, pues cae un chamaquillo que se quiere cortar el pelo. Y que era un niño, y que dice el niño, oye, ¿y el pelachangos? Dice, no, pues no está. Y dijo el niño, es que me quiero cortar el pelo. No, pues va a tardar, fue a comer. Dice, ¿y tú no me lo cortas? Le dijo, no, yo no sé cortar el cabello. Dice, no le hace, córtamelo. Dice, no, pues es que no sé cortar el cabello. Y que dijo el niño, pues tú me lo cortas, yo no te pago, pero tú me lo cortas. Dice papá, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces dice que quedan en ese acuerdo, que mi papá le iba a cortar el pelo y el niño no le iba a pagar, el niño se iba a ir a jugar o qué sé yo con el dinero, ¿no? Entonces dice que justamente estaban en esa transacción de cortar el cabello cuando llega el señor y que dice, hombre, muchacho, ¿qué andas haciendo? Dice que ya tenía el pobre morrito trasquilado, ¿no? Que le puso su regañada a mi papá, desde luego. Pero que pues tuvo que arreglar ahí el desperfecto que había hecho mi padre. Bueno, pues ahí le arregló el cabello al niño y más o menos lo dejó de ver. Y bueno, pues ya lo mandó sin cobrarle, ¿no? Sin cobrarle lo mandó a su casa. Y bueno, la regañaba mi papá. Sí, y lo empezó no tanto empezó a enseñar a cortar el pelo, sino que mi papá después de eso dice que vio qué herramientas se ocupaban, ya que juntó su lanita, pues se fue a Tijuana, se agarró el camión y se fue a Tijuana a comprar lo que necesitaban. Y ya se vino mi papá con su maletita a aprender a cortar el cabello, primero con él, y ya después se pasó a otra peluquería donde eran dos señores, me dice. Pero bueno, aquí el punto era de este personaje, el pelachango, ¿no? Cómo lo conoce mi padre y cómo, pues justamente por estar enfrente de esa personalidad, por esa personalidad que tenía, fuerte, recio, regañón, corajudo, ¿no? Pero que al mismo tiempo, cosa curiosa, logró ganarse pues el reconocimiento de la comunidad, ¿no? Quizá por el lugar en que estaba, quizá por cómo los trataba, lo que sea. Pero yo me acuerdo cuando era niño, que íbamos a la primaria, yo no lo conocía, pero algunos compañeritos o amigos les gustaba mucho, cosa curiosa, porque los maltrataba el señor, ¿no? Iban a jugar futbolitos, pero en realidad, aparte de jugar futbolitos, lo que iban es para hacer enojar al señor, ¿no? Era como, decía, valga, pues. Entonces se divertía, ¿no? Entonces era muy conocido este personaje, ¿no? Sí, miren, un tiempo lo que hice fue hacer unas publicaciones dentro de los personajes de la ciudad. Me llevé varios peluqueros, ¿sí? Hice la biografía de ellos, ¿sí? Luego hice una de zapateros, el primer zapatero, el primer peluquero, y así me la fui llevando. Son publicaciones que hice ya desde el 2003 hasta unos 8 años. Estuve publicando. Y el nombre de este personaje, el Pelachangos, no me acuerdo en este momento porque no era tema que íbamos a tratar hoy, pero es porque el Pelachango, todo el mundo con el Pelachango. Lo que sé es que tiene una fotografía que de un chango, y vamos con el Pelachango, ¿no? Entonces eso fue lo que ahí hizo, salió el nombre, el apodo, el Pelachango, ¿no? Hasta ahí podíamos dejar ese momento también de los peluqueros. Otro que me llamó mucho la atención aquí en Tecate, cuando todavía llegan luego, después de este momento, ahí por donde están las sombrillas, ya enseguida de un restaurante muy famoso, el último que está donde empiezan ya las oficinas de gobierno, precisamente de ese restaurante, que tiene un callejoncito muy pequeñito ahí en esa zona estaban los baños públicos para el parque, ¿no? Porque las fiestas del parque, pues ahí había una peluquería. El señor se llamaba Esteban, pero curiosamente ahí la única mujer que ha cortado el pelo en peluquería en esa época se llamaba Aurelia. Y ahí empiezan, es la pionera, por decirlo así, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención esto, y pues tuve que hacer un artículo para ellos, ¿no? Además que Aurelia, esta muchacha, pues también fue fundadora de lo que viene siendo
el fraccionamiento San Fernando, ¿verdad? Cuando se fundó ese fraccionamiento San Fernando, también ahí mis tíos con los que yo vivía, ellos fueron parte de esa fundación y pues ahí fui parte de esa fundación también. Pero sí, ahí empieza lo de el origen de las mujeres, ¿no? Es el inicio de las mujeres, ya después fue muy común, pero pasaron muchos años. Sí, pasaron muchos años para que la mujer se integrara a ese oficio. Pero esa muchacha Aurelia, con toda la naturalidad del mundo, después vienen una academia muy famosa aquí en Tecate, ¿no? Para el corte de pelo, la Academia Eva, donde salían generaciones. Muy bonito, muy interesante, ¿no? De estilistas. Sí, ahí sale la Academia Eva, que estaba precisamente, y hace unos 3-4 días vi esa famosa academia, el lugar todavía está, todavía igual, como de aquellos años. Entonces, salían varias generaciones, y lo curioso de estas estilistas, ¿no? Ya graduadas, tituladas, ¿no? De esa academia, hombre, eran unos pachangones tremendos en el restaurante, en el Salón Capri, de los vestigios de aquellos salones de los Santana. Entonces se llamaba el Capri, pues eran unos pachangones, unos bailazos tremendos, y una pasarela para todas las que iban a modelar. Es una cosa muy bonita. Cada una de las graduadas presentaba una modelo con un estilo, era muy bonito, sí, todo eso, ¿no? Pues parte pues de los personajes de nuestro pueblo, y cómo se dio cómo nace ese oficio de la peluquería, sí, aquí en Tecate. En este caso, digo, quizá para cerrar por el tiempo, pero no podemos omitir desde luego quizá uno de los íconos como personaje de los que creo que la mayoría va a recordar porque es relativamente reciente, todavía este personaje de Amparito, ¿no? Que creo que no podemos dejar pasar. Quizá es el que muchos todavía recordemos, ¿no? Por este personaje de Amparito, que era una persona que básicamente se dedicaba que yo conozca, a hacer los favores, ¿no? Es decir, pasaba mandados y ya tenía sus clientes, pasaba todos los días a ver qué se les ofrecía, y ella hacía los mandados, y bueno, a cambio de una gratificación, ¿no? Entonces pues era muy, muy normal ya verla caminando por el centro de la ciudad, y todos pues desde luego la saludábamos, porque además pues era muy amable, muy atenta, ¿no? Exactamente. Entonces creo que es uno de los íconos o de los personajes también aquí de la comunidad. Así es. Yo creo que uno de los que se ha encargado de inmortalizarla es el maestro pintor Gabriel Adame, ¿no? Ha hecho mucho trabajo en torno al personaje, ¿no? Mucho, muy interesado, mucho interés. Una cosa muy, muy importante. Y pues Amparito, me tocó a mí precisamente hacer la biografía de Amparito, publicamos en dos ediciones, y pues la verdad, Amparito, había algo muy interesante. Cada 10 de mayo, tu señora madre la pierde en la terminal de Guadalajara, en uno de los viajes que cada año iba precisamente a visitar la parroquia, santo patrón, no me acuerdo en este momento, pero cada año iba a visitar, y en las festividades patronales de su tierra, cada año asistía a ella. Entonces uno de sus viajes, se perdió su mamá, no más supieron de ella. Inclusive el hermano de Amparito, Federico Guizar, anduvo mucho tiempo tratando de localizar a su señora, nunca. Desde ese momento que que Amparito pierde a su señora madre, cada año, cada 10 de mayo, ella pagaba la misa para las madres de Tecate, en la parroquia de la Sagrada Familia. Ahí. Ella pagaba la misa en honor de las madres. Es un detalle muy interesante. Claro. Así es. Sí, hay muchos personajes que muchos ya se nos fueron, no pudimos trabajar nada de su vida, pero aquí nos quedan muchos.
podríamos tener un personaje que fue asistente de Lázaro Cárdenas, Luz la Larga o la Escalera, así se le llamaba, Luz la Larga o la Escalera, ¿no? Ella tuvo la facultad o esa confianza de decirle que hubo trompudo, Así le de decía. ese tamaño, que hubo trompudo una vez que llegó a Tecate. ¿Qué pasó, trompudo? Ya ven que era medio de labio delgado. Sí, de esos personajes y la vida de esta familia de Luz la Larga, anduve investigando, y es en 1926 cuando conozco un poquito más de la vida de esa persona, de un hermano o esposo, ya no me acuerdo, pero es en el mismo tramo ese de la Ortiz Rubio y la no, está por la no me acuerdo ahorita de las calles, me olvidé ahorita de las calles, pero hay material, ¿no? Hay material de eso. Nos queda otro personaje que ojalá podamos rescatar, y ando rondando por ahí, de esta, ¿cómo se llama? Rosita. Rosita es un personaje que todo el tiempo la vas a ver con una prenda roja. Oh, sí, Una prenda roja, todo el tiempo. Si no, su abrigo, a la manera de como ella se viste, su abrigo, sus medias tal vez rojas, o una blusa roja, o un suéter rojo, pero siempre vas a ser un personaje de rojo. Vale la pena. Ahorita tengo el proyecto de rescatar ese personaje por lo siguiente: ella, donde hay música, ahí está. Me gusta la música. Así. Por cierto es de corazón alegre. Así es. Por cierto que el día que hay la hermandad entre Todos Santos y Tecate como pueblo mágico, pues no estuvo la pachanga de las cuadrillas, y ahí no se metió a bailar, que precisamente un policía o alguien de ahí le dijo que la sacó pues de ahí de la pachanga, pero ella andaba bailando ahí, ¿no? Y se quedó muy seria, muy tranquila, se quedó tranquila, pero a ella le gustó mucho bailar. Algo que en marzo del año pasado no traía la cámara. Hay un personaje que se viste como el Chapulín Colorado y trae unas bocinas acá atrás y su micrófono, y canta unas canciones muy bonitas en el sobre ruedas que se pone por ahí en el descanso. Este hombre trae su botecito y está cantando, todo vestido rojo. Pues no se le acomoda a un lado esta muchacha Rosita, que le quita el bote, y empezó a juntar la lana y patas para cuando son. Pero ella bailaba y le gané gane con el bote. No, la verdad que estuvo curioso ese asunto, y pues es algo más de esos personajes que están pendientes de rescatar, porque finalmente están viviendo con nosotros. Claro. Y nos dan alegría, hay que entenderlo, ¿no? Sí, es eso, definitivamente es lo pintoresco, la alegría que pueden causar cuando uno Lo que los ve, genera, ¿no? pues. Que